Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. El único podcast que necesitas. Mi nombre es Andrés. Y yo soy Ikia. Hoy vamos a abordar uno de los temas más complejos y actuales de la política internacional, la crisis que está viviendo Medio Oriente, específicamente la escalada entre Israel e Irán, sin dejar al lado la situación de Palestina. Mira, antes de empezar quiero dejar algo claro. Este tema es muy complejo, con décadas de historia y nosotros no somos expertos académicos ni diplomáticos, nada. Somos unos randoms en el internet. Pero creemos que es importante que la gente entienda lo que está pasando en estos conflictos que nos afectan a todos, directa o indirectamente. Exacto. Y lo que está pasando ahorita mismo es histórico. Estamos viendo por primera vez en décadas un enfrentamiento directo entre Israel e Irán, no solo a través de proxies o guerras en las sombras. En junio de 2025, siguiendo el conflicto de 2024, comenzó la guerra entre Irán e Israel. Para dar contexto, Irán e Israel continúan intercambiando ataques aéreos. Los misiles han impactado en un hospital importante en el sur de Israel y golpeado edificios residenciales en Tel Aviv, hiriendo a 240 personas y causando daños extensos. Y esto no es solo una guerra regional. El presidente Donald Trump sostuvo una reunión en la sala de citación el miércoles por la tarde para discutir las opciones de Estados Unidos sobre su participación en el conflicto Israel-Irán. ¿Y saben lo que hizo? Mandó bombas a destruir fábricas de misiles nucleares en Irán, que ellos ya dijeron que no tienen, y ya han dicho muchas veces que no tienen, y han dejado que pues otros países han visto que no tienen. Entonces ese fue un ataque que no tiene ningún sostén o algo así. Pero sí, eso fue muy mala de su parte porque también no tuvo el permiso de Congreso para atacar. Para eso sí se necesita tener permiso de Congreso para poder atacar a otro país. No lo tuvo. Bueno, vamos a desglosar todo que llevó a esta escalada, qué está pasando en Palestina, cómo están reaccionando los países del mundo y qué significa todo esto para el futuro de la región. Bueno, empecemos por el principio. Para entender lo que está pasando ahora tenemos que ir atrás en el tiempo. La relación entre Israel e Irán no siempre fue de enemigos. Así es. Durante la Revolución Islámica de 1979, Irán e Israel tenían relaciones diplomáticas. El Shah mantenía vínculos con Israel como parte de su alianza con Occidente durante la Guerra Fría. Pero todo cambió en 1979. Después de la Revolución iraní en 1979, el gobierno de Irán tomó una postura más crítica hacia Israel y emergió una guerra próxima. La República Islámica de Irán, bajo el liderazgo de Ayatollah Khomeini, adoptó una posición radical anti-Israel. No solo rompieron relaciones diplomáticas, sino que declararon a Israel como un tumor canceroso que debería de ser eliminado. Y aquí es donde entra Palestina en esta ecuación. Irán se posicionó como el defensor de la causa palestina, no solo por solidaridad religiosa o política, sino como una forma de proyectar poder e influencia en la región. Exacto, Irán comenzó a financiar y armar los grupos como Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Esto creó lo que los analistas llaman el eje de resistencia, una red de grupos armados que actúan como proxies de Irán contra Israel. Mientras tanto, Israel desarrolló su propia estrategia. Sabían que un enfrentamiento directo con Irán sería catastrófico para toda la región. Así que optaron por lo que se conoce como la guerra en las sombras. Operaciones encubiertas, ciberataques, asesinatos selectivos. Por décadas funcionó este equilibrio perverso. Israel golpeaba objetivos iraníes en Siria, eliminaba científicos nucleares iraníes, saboteaba instalaciones nucleares. Irán respondía a través de sus proxies, cohetes desde Gaza, ataques desde Líbano, células terroristas en diferentes países. Pero algo cambió el 7 de octubre de 2023. El ataque masivo de Hamas contra Israel no fue solo un acto de Hamas, fue coordinado y financiado por Irán. Eso marcó un punto de inflexión. Y aquí tenemos que hablar de Palestina, porque
No podemos entender este conflicto sin entender la situación en Palestina. Gaza, con sus 2.3 millones de habitantes encerrados en 365 kilómetros cuadrados, que poquito, se había convertido en una bomba de tiempo. La situación de Gaza era insostenible. Después de 16 años de bloqueo israelí y egipcio con más del 50% de desempleo, sistemas de agua y electricidad colapsados, la población vivía en condiciones desesperantes. Hamas, que controlaba Gaza desde 2007, había estado acumulando armas y construyendo túneles con ayuda de Irán. No es que los palestinos de Gaza apoyaran necesariamente a Hamas, muchos estaban hartos de su gobierno autoritario, pero no tenían alternativas. Israel, por su parte, había adoptado una estrategia de administración del conflicto en lugar de búsqueda de soluciones. La idea era mantener a Hamas débil, pero funcional para evitar el caos total que podía llenar otros grupos más extremistas. Pero esta estrategia colapsó el 7 de octubre. El ataque fue tan masivo y sofisticado que Israel se dio cuenta de que la administración del conflicto ya no funcionaba. Y aquí es donde Irán calculó mal. Exacto. Irán pensó que podía hacer el ataque del 7 de octubre para presionar a Israel y distraerlo de otros frentes, especialmente del programa nuclear iraní, pero subestimó la respuesta israelí. Israel no solo respondió en Gaza, comenzó a golpear directamente objetivos iraníes, no solo sus proxies, y esto rompió las reglas del juego que se habían mantenido durante décadas. Ahora vamos a lo que está pasando exactamente en este momento. Estamos viendo algo sin precedentes. Por primera vez desde la guerra Irán-Irak en los 80, Irán está en una guerra directa. Lo que comenzó como operaciones limitadas se ha convertido en intercambios directos de misiles. Irán ha respondido lanzando más de 300 misiles y cientos de drones hacia Israel en varias oleadas de ataques. Y la escalada ha sido dramática. Al menos 17 personas, incluyendo 3 en condición seria, han resultado heridas en Israel después del último salvo de misiles de Irán. No, 17 personas contra 240. Ok, perdón, ya me caí. Pero Israel tampoco se ha quedado atrás. Sus ataques contra territorio iraní han sido los más profundos desde la fundación del Estado israelí. Están golpeando no solo instalaciones militares, sino también infraestructura crítica. La policía iraní en la provincia de Al-Bors dijo que habían arrestado a 2 operativos del Mossad, lo que muestra que Israel mantiene operaciones de inteligencia dentro del territorio iraní. Y aquí hay algo crucial que debemos de entender. Esta guerra no solo es militar, también es psicológica y tecnológica. Israel está demostrando que puede penetrar las defensas aéreas iraníes, mientras que Irán está demostrando que puede golpear el corazón de Israel. La embajada de Estados Unidos en Jerusalén y la sucursal de la embajada de Tel Aviv estarán oficialmente cerradas. Bueno, hace 2 meses ya están oficialmente cerradas, mientras que las tensiones militares continúan escalando. Esto nos dice que hasta Estados Unidos está tomando precauciones extremas porque Israel es literalmente como un punto más estratégico para Estados Unidos y la Unión Europea para ver todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y hablemos del elefante en la habitación, las armas nucleares. Irán no tiene armas nucleares todavía, pero su programa nuclear está más avanzado que nunca. Exacto, pero la diferencia entre Irán e Israel es que Irán sí permite que pues la Unión Europea y todo eso chequen si ellos tienen armas nucleares. Y bueno, Irán dijo que no discutiría el futuro de su programa nuclear mientras esté bajo ataque por Israel. Esto es estratégico. Están usando el conflicto actual como justificación para acelerar su programa nuclear. Israel, por otro lado, tiene un arsenal nuclear estimado en 200 a 400 ojivas, aunque nunca lo ha confirmado oficialmente. La pregunta es, ¿estará dispuesto a usarla si Irán estuviera a punto de obtener la bomba? Y aquí entra la complejidad geopolítica. Israel no puede atacar todas las instalaciones nucleares iraníes por sí solo. Están muy dispersas y algunas están profundamente enterradas. Necesitaría ayuda estadounidense. Oh no, pero Trump está en una posición complicada. Por un lado ha sido históricamente pro-Israel, por otro prometió durante su campaña que no metería a Estados Unidos en nuevas guerras. Israel e Irán se han atacado mutuamente nuevamente una semana después del inicio de su guerra, mientras el presidente Donald Trump sopesa la participación de Estados Unidos. Y mientras esto pasa, ¿qué está ocurriendo en Gaza y Cisjordania? Porque no podemos olvidar que hay millones de palestinos viviendo en medio de todo esto.
Exacto, o sea, técnicamente hay 50.000 palestinos muertos, pero todos sabemos que es muchísimo más de eso y eso está muy mal, porque las estrategias que Israel usa para matar y pues hacer todo su genocidio está Sí. muy mal, muy cruel. Y la situación palestina se ha vuelto aún más desesperante. En enero de 2025, Estados Unidos, Egipto y Qatar anunciaron que habían mediado un alto de fuego entre Israel y Hamas para terminar 15 meses de guerra. Sin embargo, Israel renovó su ofensiva en marzo de 2025. El 18 de mayo del 2025, Israel lanzó una ofensiva expandida en Gaza. Y no es solo militar. El análisis de Amnistía Internacional de imágenes satelitales revela cómo las fuerzas israelíes arrasan completamente con lo que queda de la ciudad de Qusa. ¿Cómo se pronuncia eso? Qusa. En el sur de Gaza durante 2 semanas de mayo de 2025. Esto es lo que los críticos llaman limpieza étnica. Pueblos enteros están siendo borrados del mapa y la comunidad internacional está viendo. Pero, ¿qué están haciendo realmente? Vamos a profundizar en lo que está viviendo Palestina, porque honestamente es la parte más trágica de toda esta situación. Estamos hablando de una población civil que ha pagado el precio más alto. El primer ministro Starmer dijo la situación humanitaria en Gaza es simplemente inaceptable. Los números son abrumadores. Después de más de un año en guerra, Gaza ha sido prácticamente destruida. Estamos hablando de 40.000 muertos, la mayoría civiles, más de 100.000 heridos y prácticamente toda la infraestructura destruida. Pero los números no cuentan toda la historia. La Asamblea General demandó hace 2 meses que Israel, la potencia ocupante, termine inmediatamente el bloqueo en Gaza y abra todos los cruces fronterizos y asegure que la ayuda llegue a la población civil palestina. Y técnicamente sí ha hecho eso, pero no. El problema es que Israel argumenta que cada vez que afloja el control, jamás se rearma y prepara nuevos ajustes. Es como un círculo vicioso. Más control genera más resistencia justifica más control. Y en Cisjordania, la situación no es mejor. Los asentamientos israelíes siguen expandiéndose. Hay redadas militares constantes y los palestinos viven bajo un sistema de permisos y checkpoints que hace la vida diaria casi imposible. Y hay que ser claros, jamás no representa a todos los palestinos. De hecho, muchos palestinos, especialmente en Cisjordania, están hartos tanto de Hamas como de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Abbas tiene 89 años, lleva casi 20 años en el poder y muchos palestinos jóvenes lo ven como corrupto e inefectivo. Su estrategia de cooperación con Israel y Estados Unidos no ha traído resultados tangibles para el pueblo palestino. Pero Hamas tampoco es la solución. Su estrategia de resistencia armada ha traído destrucción masiva a Gaza y su islamismo radical no representa los valores de muchos palestinos seculares. El problema es que cuando no hay espacios políticos legítimos, la gente se radicaliza. Si no puedes votar por el cambio, si no puedes protestar pacíficamente, si no tienes esperanza de mejorar tu vida a través de medios normales, algunos recurren a la violencia. Lo estamos viendo en Estados Unidos también. Con todas las protestas, hay protestas cada día por todo lo que está pasando. Y aquí está el punto clave. La solución de 2 estados, que durante décadas fue el consenso internacional, está prácticamente muerta. Los asentamientos israelíes han fragmentado tanto Cisjordania que un estado palestino viable es casi imposible. Pero tampoco hay alternativas viables. La solución de un estado significaría o bien un estado de apartheid permanente o bien el fin del carácter judío de Israel. Ninguna de las dos opciones es aceptable para la mayoría de israelíes. Y mientras tanto los políticos discuten soluciones abstractas. Y mientras los políticos discuten soluciones abstractas, hay millones de personas, tanto palestinos como israelíes, que solo quieren vivir en paz y dignidad. Hablemos de los números humanos. En Gaza, antes de la guerra actual, más del 50% de la población tenía menos de 18 años. Imagínate, niños que han vivido toda su vida bajo bloqueo, que no conocen otra realidad que la del conflicto. Y del lado israelí hay comunidades enteras en el sur y norte de Israel que han sido evacuadas, familias que llevan meses sin poder volver a sus casas, niños que no pueden ir a la escuela normalmente. El trauma es generacional. Estamos creando nuevas generaciones tanto de palestinos como de israelíes que ven al otro como enemigo existencial.
¿Cómo construyes paz en esas condiciones? Y en medio de todo esto, Irán está usando la causa palestina para sus propios objetivos geopolíticos. No es que a los líderes iraníes realmente les importen los palestinos, es que les conviene mantener este conflicto activo para justificar su confrontación con Israel. Exacto, si mañana se resolviera el conflicto palestino-israelí, Irán perdería una de sus principales herramientas de la influencia regional. Por eso es que grupos como Hamas, financiados por Irán, a veces sabotean procesos de paz. Pero tampoco podemos culpar solo a Irán. La extrema derecha israelí también se beneficia políticamente del conflicto. Netanyahu y sus aliados usan la amenaza de seguridad para justificar políticas cada vez más duras y absurdas. Exacto, es una tragedia política tanto en Israel como en Palestina. Los moderados que buscan soluciones pacíficas son marginalizados, mientras que los extremistas que se benefician del conflicto ganan poder. Bloque 4, posiciones internacionales, Estados Unidos y Occidente. Ahora vamos a analizar cómo está reaccionando el mundo a esta crisis. Y empezamos por Estados Unidos, porque les guste o no, sigue siendo el actor más importante en esta región. La posición de Trump es fascinante y compleja. Durante su primer mandato fue súper pro-Israel, movió la embajada a Jerusalén, reconoció los altos del Golán y canceló el acuerdo nuclear con Irán. Pero ahora la situación es diferente. Estados Unidos está cansado de las guerras en Medio Oriente. Trump mismo prometió que no metería a Estados Unidos en nuevos conflictos. Un funcionario de la Casa Blanca el jueves mantuvo abierta la puerta del progreso en las conversaciones de Ginebra. Esto sugiere que Trump está tratando de mantener canales diplomáticos abiertos, incluso mientras apoya militarmente a Israel, que no tiene permiso para hacer eso, pero... El dilema de Estados Unidos es real. Si no apoyan a Israel lo suficiente, arriesgan que Israel tome medidas aún más drásticas por su cuenta, incluyendo un ataque nuclear preventivo contra Irán. Pero si apoyan demasiado a Israel, se arriesgan a ser arrastrados a una guerra regional masiva que podría incluir a Arabia Saudita, Turquía, Egipto y otros países. Y económicamente Estados Unidos no puede permitirse otra guerra costosa. Ya gastaron trillones en Irak y Afganistán con resultados decepcionantes. Sí. Europa está en una posición aún más complicada. Starmer emitió una declaración conjunta en mayo de 2025 condenando la ofensiva renovable de Israel contra Gaza, llamando a Israel a detener inmediatamente sus operaciones militares. El secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, llamó a la ofensiva renovada de Israel moralmente injustificable. Es interesante porque Reino Unido históricamente ha sido uno de los aliados más cercanos de Israel en Europa. Francia y Alemania están en posiciones similares. Quieren distanciarse de las acciones más extremas de Israel, pero tampoco quieren romper completamente con el único aliado democrático en la región. El problema de Europa es que depende energéticamente de Medio Oriente. Tiene grandes poblaciones musulmanas que simpatizan con Palestina, pero también tienen compromisos históricos con Israel por el Holocausto. Y no olvidemos que Europa está lidiando con sus propios problemas. La guerra en Ucrania, crisis energética, inmigración, no tiene capacidad ni voluntad para tomar un rol de liderazgo en Medio Oriente. Rusia está en una posición interesante. Permite que Israel ataque objetivos iraníes Rusia está en una posición interesante. Tradicionalmente apoyaba a los países árabes durante la Guerra Fría, pero ahora tiene buenas relaciones con Israel, tanto con Israel como con Irán. Putin está jugando a múltiples bandas. Permite que Israel ataque objetivos iraníes en Siria, pero también vende armas a Irán y coordina con ellos en otros temas. Para Rusia lo que importa es que Estados Unidos esté distanciado en Medio Oriente en lugar de enfocarse en Ucrania. Mientras más recursos y atención estadounidense vayan al Medio Oriente, menos van a Europa y del Este. China tiene una estrategia similar. Oficialmente aboga por soluciones pacíficas y el derecho internacional, pero en realidad se beneficia de que Estados Unidos esté distraído. Y económicamente China está comprando petróleo iraní a precios de descuento, violando las sanciones estadounidenses, pero Washington no puede hacer mucho porque necesita cooperación china en otros temas. Bloque 5. Posiciones regionales, países árabes y musulmanes. Bueno, ahora hablemos de algo súper interesante, cómo están reaccionando los países árabes y musulmanes. Y aquí hay sorpresas. Los acuerdos de Abraham cambiaron todo. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán normalizaron relaciones con Israel, rompiendo décadas de solidaridad árabe con Palestina.
Pero ahora, con la guerra actual, estos países están en una posición súper incómoda. No pueden apoyar abiertamente a Israel porque sus poblaciones están furiosas, pero tampoco quieren romper los acuerdos que les han traído beneficios económicos. Arabia Saudí es el caso más interesante. Estaban cerca de normalizar con Israel antes del 7 de octubre, pero ahora han puesto esas negociaciones en pausa indefinida. La declaración de la cumbre incluyó un llamado para que Israel termine todas las operaciones militares en Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano. Los países árabes se están coordinando más de lo que hemos visto en años. Pero la coordinación árabe siempre ha sido más retórica que real. Cada país tiene sus propios intereses y relaciones complicadas entre sí. Egipto, por ejemplo, está en una posición imposible. Comparten frontera con Gaza, pero no quieren que millones de palestinos crucen a su territorio porque saben que nunca podrán regresar. Egipto, Turquía, Qatar, Jordania, Italia y varios países aceptaron u ofrecieron ayudar a aceptar palestinos que necesiten atención médica, pero esto es ayuda humanitaria limitada, no una solución política. Jordania es aún más vulnerable. Ya tiene millones de refugiados palestinos desde 1948 y 1967. Su economía no puede absorber más y políticamente sería desestabilizador. Qatar está jugando un rol interesante como mediador, pero también financian a Hamas. Es como ser bombero y piromano al mismo tiempo. Turquía, bajo Erdogan, ha adoptado una posición muy crítica hacia Israel, pero también mantiene relaciones comerciales importantes. Es pura política doméstica. Erdogan necesita el apoyo de sus bases religiosas conservadoras. Irán obviamente está usando toda esta situación para presentarse como el líder de la resistencia anti-israelí, pero aquí hay una ironía. Irán es persa, no árabe, y muchos países árabes desconfían más de Irán que de Israel. Sí, exacto. Y Arabia Saudí ve a Irán como su principal rival regional. La competencia saudí-iraní por el liderazgo del mundo musulmán es tan importante como el conflicto árabe e israelí. Y no olvidemos el factor sectario. Irán es chiita, la mayoría de los países árabes son sunitas. Hamas es sunita, pero acepta dinero iraní. Es súper complicado. Líbano es prácticamente un estado fallido. Hezbollah, financiado por Irán, Hezbollah, financiado por Irán, controla partes del país y tiene más armas que el ejército libanés oficial. Siria está destruida después de 13 años de guerra civil. Assad se mantiene con el poder gracias a Rusia e Irán, pero el país está fragmentado y empobrecido. Irak también está en una situación compleja. Su gobierno es oficialmente pro-iraní, pero tiene milicias chiitas que actúan independientemente y una población que está harta de la influencia extranjera. Pakistán tiene armas nucleares y una población de 240 millones de musulmanes, pero está preocupado por India y Afganistán, que por Medio Oriente. Indonesia y Malasia, los países musulmanes más grandes del mundo, condenan las acciones israelíes, pero están geográficamente demasiado lejos para hacer algo significativo. Pero bueno, ahora hablemos de cómo esta crisis está afectando al mundo entero, porque aunque parezca un conflicto regional, tiene implicaciones globales masivas. Empecemos por lo obvio, el petróleo. Medio Oriente produce alrededor del 30% del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esta producción afecta los precios globales. El estrecho de Hormuz, controlado por Irán, es crucial. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Si Irán lo cierra en respuesta a ataques israelíes, tendríamos una crisis energética global. No es solo petróleo. El canal de Suez en Egipto es vital para el comercio global. Los Houthis en Yemen, apoyados por Irán, ya están atacando barcos en el Mar Rojo. La economía global está interconectada. Si los precios de energía se disparan, tendremos inflación. Si el comercio se interrumpe, tendremos escasez. Todo está conectado. Pero hay implicaciones más profundas. Esta crisis está acelerando el declive del orden mundial liderado por Estados Unidos, que Estados Unidos está causando ellos mismos. China y Rusia están observando muy atentamente. Si Estados Unidos no puede resolver esta crisis o si se involucra demasiado y se debilita, otros poderes llenarán el vacío. El sistema de alianzas occidentales también está bajo presión. Estados Unidos y Europa tienen posiciones diferentes sobre Israel y Palestina. Eso debilita la cohesión occidental. Y a nivel de instituciones internacionales, esta crisis está mostrando impotencia a las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, todos estos organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial.
La proliferación nuclear es otra consecuencia grave. Si Irán obtiene armas nucleares, otros países de la región van a querer las suyas. Arabia Saudí, Turquía, Egipto. Un Medio Oriente con múltiples potencias nucleares sería infinitamente más peligroso que la situación actual, y las tecnologías nucleares podrían llegar a actores no estatales. El terrorismo internacional también se va a ver afectado. Los grupos extremistas usan estos conflictos para reclutar, radicalizar y justificar ataques en otros países. Europa ya está viendo las consecuencias. Las tensiones entre comunidades judías y musulmanas han aumentado. Hay ataques antisemitas e islamófobos en París, Londres y Berlín. Y la migración. Si la situación empeora, podríamos ver nuevas oleadas de refugiados. Europa aún no se ha recuperado de la crisis migratoria de 2015. Estados Unidos tiene comunidades judías y árabes grandes que están polarizadas por este conflicto. Esto tiene implicaciones para la política doméstica estadounidense. Y no olvidemos el factor cibernético. Irán tiene capacidades cibernéticas sofisticadas. Podrían atacar infraestructura crítica en Estados Unidos, Europa o países aliados de Israel. El sistema financiero global también está en riesgo. Si se expanden las sanciones, hay ataques cibernéticos contra bancos y los países productores de petróleo dejan de usar el dólar. China está observando todo esto de muy cerca. Cada crisis que debilita a Estados Unidos es una oportunidad para que China pueda expandir su influencia. Bloque 7, análisis de medios y narrativas. Algo que me parece súper importante es discutir cómo... Algo que me parece muy importante discutir es cómo se está cubriendo esta crisis por los medios, porque la narrativa mediática influye en la opinión pública y por tanto en las políticas. Es fascinante y preocupante al mismo tiempo. Dependiendo de qué medios consumas, puedes tener versiones completamente diferentes de los mismos eventos. Los medios israelíes obviamente enfocan en los ataques iraníes, el sufrimiento de civiles israelíes, la amenaza existencial que representa Irán. Es comprensible, están defendiendo su país. Los medios árabes e iraníes hacen lo opuesto, enfocan en la destrucción en Gaza, los civiles palestinos muertos, la ocupación israelí. También es comprensible desde su perspectiva. Pero lo que más me preocupa es cómo los medios occidentales están cubriendo esto. Muchas veces se quedan en la superficie, no explican el contexto histórico, no muestran la complejidad. Y hay un problema de botsiderism. Trata de ser equilibrados cuando las situaciones no son simétricas. No pueden equiparar la muerte de un civil israelí con la muerte de un civil palestino, pero tampoco puedes ignorar que ambas son tragedias humanas. Los medios estadounidenses están particularmente sesgados. CNN, Fox News, MSNBC, todos tienen líneas editoriales que influyen en cómo presentan la información. Y las redes sociales han cambiado todo. Ahora cualquier persona puede ser periodista, puede mostrar imágenes en tiempo real y puede influir en la narrativa. Hola, ¿cómo están? Pero también hay mucha desinformación, videos viejos presentados como actuales, imágenes de otros conflictos, noticias falsas que se viralizan más rápido que los hechos reales. TikTok se ha convertido en una fuente de noticias para muchos jóvenes, pero la información ahí está súper fragmentada y a menudo sin contexto. Y hay algoritmos que nos muestran solo información que confirma nuestros prejuicios. Si simpatizas con Israel vas a ver más contenido por Israel y si simpatizas con Palestina, lo contrario. Esto está creando burbujas informativas que hacen imposible el diálogo. Las personas literalmente viven en realidades diferentes. O sea, todos vivimos en realidades diferentes, pero esto es más como... pues que ya se nota muchísimo más. Sí. Los influencers y celebridades también tienen un papel enorme. Ahora, cuando alguien con millones de seguidores toma una posición, puede influir en más que los analistas expertos. Pero muchas veces estas personas no tienen conocimiento profundo del tema.
Reducen conflictos súper complejos a tweets de 280 caracteres. Y hay campañas de desinformación organizadas. Tanto Israel como Irán y sus aliados tienen sofisticadas operaciones de guerra informativa. Bots, cuentas falsas, trolls pagados. Es una guerra que se está librando en el espacio digital tanto como el terreno físico. Al final, como consumidores de información, tenemos que ser súper críticos, verificar fuentes, buscar múltiples perspectivas, extender el contexto histórico. Bueno, después de todo este análisis, intentemos imaginar qué puede pasar en los próximos meses y años. Obviamente nadie puede predecir el futuro, pero podemos analizar los escenarios más probables. Bueno, escenario 1, escalada total. Israel decide que no puede vivir con un Irán nuclear y lanza un ataque masivo contra las instalaciones nucleares iraníes. En este escenario, Irán respondería cerrando el estrecho de Hormuz, atacando estas instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí y otros países del Golfo y activando a todos sus proxies, Hezbollah en Líbano, Houthis en Yemen y milicias en Irak. Estados Unidos se vería obligado a intervenir para proteger a sus aliados en el Golfo y mantener el flujo de petróleo. Tendríamos una guerra regional masiva. Las consecuencias serían catastróficas. Precios del petróleo a $200 el barril, recesión económica global, millones de refugiados y potencial uso de armas nucleares. Escenario 2, escalada controlada. Los ataques continúan, pero ambos lados evitan cruzar líneas rojas que los llevarían a una guerra total. Israel golpea objetivos iraníes seleccionados, Irán responde de manera proporcionada, ambos lados usan canales diplomáticos terceros para evitar malentendidos. En este escenario la situación se vuelve similar a la Guerra Fría. Tensión constante, carrera armamentística, guerra de proxies, pero sin confrontación directa total. Escenario 3. Desescalada diplomática. Presión internacional, especialmente de China y Rusia, logra llevar a ambos lados a negociaciones. Esto sería lo mejor para todos, pero requeriría concesiones dolorosas a ambos lados. Israel tendría que aceptar límites a sus operaciones e Irán tendría que hacer concesiones en su programa nuclear. El problema es que ambos gobiernos han invertido tanto capital político en la confrontación que una marcha atrás podría ser vista como debilidad doméstica. Escenario 4, fragmentación regional. En conflicto se extiende, pero no solo como una guerra convencional, sino múltiples conflictos localizados. Líbano podría colapsar completamente, Siria podría fragmentarse más, Irak podría entrar en guerra civil, Yemen podría desintegrarse totalmente. En este escenario no habría ganadores claros, solo caos y sufrimiento humano masivo. ¿Qué escenario crees que es más probable? Honestamente creo que vamos a una combinación del 2 y 4. Escalada controlada entre Israel e Irán, pero con desestabilización de países más débiles. Y pues yo tiendo a estar de acuerdo, los líderes no son suicidas, van a evitar la guerra total, pero tampoco tienen incentivos para la paz real. Y mientras tanto, Palestina seguirá siendo la víctima principal. En todos estos escenarios, los palestinos salen perdiendo. Al menos que haya un cambio fundamental en la política internacional hacia el conflicto palestino-israelí, pero no veo una solución a corto plazo. Y aquí hay algo que me preocupa. Cada día que pasa sin solución, las posiciones se endurecen más, los moderadores pierden credibilidad, los extremistas ganan poder. Es como una espiral descendente, más violencia genera más odio y más odio justifica más violencia. Que no, el odio no justifica violencia. Gente, no vayan a la violencia, aunque... Bueno, después de tanto tiempo hablando de este tema, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Primero es que estos conflictos es infinitamente más complejo de lo que aparenta. No hay buenos y malos claros, no hay soluciones fáciles. Segundo, que las consecuencias van mucho más allá de Medio Oriente. Estamos hablando de implicaciones globales, económicas, políticas y de seguridad. Tercero, que la información es poder. La forma en que se cuenta esta historia en los medios influye directamente en las políticas que adoptan los gobiernos. Cuarto, que el sufrimiento humano es real y no debe ser instrumentalizado. Cada muerte, cada familia desplazada, cada niño es una tragedia individual. Y quinto, que mientras los líderes políticos calculan sus movimientos estratégicos, hay millones de personas que solo quieren vivir en paz. Lo que me parece más frustrante es que las soluciones existen en teoría, pero falta voluntad política para implementarlas. Exacto. Todos saben que se necesita. Fin de la ocupación israelí,
Estado palestino viable, garantías de la seguridad para Israel, integración regional, inversión económica masiva, muchas otras cosas, Pero cada líder tiene sus incentivos domésticos. Netanyahu necesita la guerra para mantenerse en el poder y evitar ir a la cárcel. Los líderes iraníes necesitan la confrontación externa para distraer de sus problemas internos. Hamas necesita la victimización de los palestinos para justificar su existencia. Hezbollah necesita la amenaza israelí para mantener su arsenal. Es como un juego perverso donde los que más se benefician del conflicto son los que tienen más poder para resolverlo. Y mientras tanto, la comunidad internacional se paraliza. Las Naciones Unidas son inefectivas, Estados Unidos está polarizado, Europa está dividida y China y Rusia juegan sus propios juegos. Pero no todo es pesimista. Ha habido avances históricos, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Abraham, periodos de relativa paz. Y las nuevas generaciones, tanto israelíes como palestinas, están más conectadas con el mundo, más educadas y potencialmente más abiertas al diálogo. La tecnología también podría ayudar. Redes sociales permiten que iraníes y palestinos se comuniquen directamente, sin intermediarios políticos. Pero también debemos ser realistas. Esta crisis actual ha causado tanto daño, tanto trauma, que va a tomar generaciones sanar las heridas. Y mientras no se resuelva el conflicto palestino-israelí, Irán va a seguir teniendo una herramienta para desestabilizar la región. Al final creo que la situación va a tener que venir de abajo hacia arriba, de la sociedad civil, no de los líderes políticos. Movimientos de paz, organizaciones de derechos humanos, empresarios que quieren estabilidad, jóvenes que están hartos de la violencia. Pero eso requiere que la comunidad internacional apoye a esos actores, no solo a los gobiernos. Y requiere que nosotros, como ciudadanos del mundo, nos mantengamos informados y seamos críticos con la información que consumimos. Y presionemos a nuestros gobiernos para políticas más justas, porque al final esto no es solo una crisis de Medio Oriente, es una prueba para toda la humanidad. ¿Podemos resolver conflictos complejos sin recurrir a la violencia masiva? ¿Podemos construir un orden internacional que proteja tanto la seguridad como la justicia? ¿Podemos evitar que las ambiciones geopolíticas de unos pocos condenen el sufrimiento a millones? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que tenemos que seguir haciéndolas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro ¿Puedo decir la parte final? Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya sido útil para entender mejor lo que está pasando en Medio Oriente y por qué es importante para todos nosotros, sin importar dónde vivamos. Exacto, sí. Por favor, comenten sus opiniones sobre el tema, díganos qué piensan, compartan esto con sus amigos, con su familia, con todos los que conozcan, porque de veras es un tema que afecta a todos y es muy triste ver todo lo que están pasando, especialmente los palestinos. Queremos también enfatizar que no somos expertos académicos ni tenemos todas las respuestas. Este es un tema que requiere estudio constante y múltiples perspectivas, pero creemos que es importante que la gente común como nosotros y ustedes traten de entender estos temas porque nos afectan de directa o indirectamente. Exacto. Bueno, gracias por acompañarnos en esto. Nos veremos en el próximo episodio. Síganos, compartan, denle like, crítica constructiva. Nuestras redes sociales se encontrarán en la descripción, al igual que en nuestro canal de WhatsApp. Y nos veremos Síguenos en la el próxima. canal de WhatsApp, por favor. Sí, también. Los únicos que nos siguen somos nosotros. Y mi prima nos sigue en el canal de WhatsApp. Sí, y otras personas. Y mi tía.